formados lentamente con los años, influyendo en la manera en que sientes, reaccionas, decides y te comportas, y es justamente en esos recorridos internos tan profundos donde suelen esconderse pequeñas trampas invisibles, ligeras distorsiones que crecen sin ruido hasta debilitar tu fuerza natural. Cuando Carl Jung estudió la mente humana, comprendió que existen zonas psicológicas tan sutiles y profundas que, si no se reconocen, comienzan a consumir tu claridad, a confundir tus decisiones y a empujarte hacia comportamientos que ni tú mismo entiendes. Espacios internos que actúan como sombras silenciosas, moldeando tu estado de ánimo, tus relaciones, tus temores e incluso la percepción que tienes de ti mismo, mientras sigues viviendo, trabajando, intentando hacer lo mejor posible sin darte cuenta de que esos puntos ocultos están ganando espacio, creando tensiones imperceptibles que pueden desgastar tu paz día tras día. Imagina que estás sentado en silencio, convencido de que todo está en orden, pero al mismo tiempo cargas con patrones heredados, creencias distorsionadas, impulsos reprimidos, memorias nunca procesadas realmente, pensamientos automáticos que aparecen antes de que puedas notarlo, mecanismos de defensa que parecen proteger pero que, en realidad, te mantienen atrapado en ciclos que se repiten sin descanso. Y esa repetición silenciosa es lo que Jung describía como lugares peligrosos de la psique. No porque sean oscuros o malditos, sino porque permanecen en la sombra, y todo lo que permanece en la sombra acaba ejerciendo poder sobre ti. ¿Has notado alguna vez cómo ciertas situaciones te afectan de forma desproporcionada, como si tocaran un punto frágil que ni siquiera entiendes? ¿O cómo, sin proponértelo, pareces atraer siempre los mismos conflictos, las mismas sensaciones, los mismos desequilibrios? Nada de eso aparece por casualidad, y cuando Jung analizó con profundidad esos territorios internos, descubrió que existen 7 zonas especialmente sensibles, 7 núcleos psicológicos que, si no se reconocen, empiezan a deformar la manera en que te relacionas con el mundo. 7 lugares peligrosos que pueden llevarte a dudar de ti mismo, a sabotearte sin querer, a alimentar pensamientos pesados que no te pertenecen, a vivir guiado por heridas antiguas que continúan dirigiendo tu historia incluso después de muchos años. Y es por eso que necesitas quedarte hasta el final de este video, porque cuando comprendes estos 7 lugares, comienzas a ver con nuevos ojos el origen de muchos de tus miedos, de tus inseguridades y de tus comportamientos repetitivos, y finalmente entiendes que no hay nada malo en ti. Solo existe un conjunto de dinámicas internas que nunca habían sido iluminadas, y hoy podrás encontrarlas una por una, con claridad, sencillez y profundidad, de una forma que cualquiera puede comprender, y, al comprenderlas, recuperas el poder de transformar. Respira con calma, prepárate, porque ahora entrarás en un mapa psicológico que muy pocas personas conocen. Un mapa que revela cómo funciona realmente la mente desde dentro y cómo estos 7 lugares peligrosos pueden consumir tu energía, tu autoestima, tu identidad y tu paz sin que lo notes. Y antes de comenzar con la primera parte, escribe aquí abajo si alguna vez has sentido que algo dentro de ti te empujaba hacia patrones que no querías repetir, porque esto ayuda a que otras personas comprendan que no están solas en este camino. Lugar 1. El lugar de la sombra. No reconocida. Dentro de cada persona existe un territorio psíquico muy poco explorado. Un espacio silencioso donde se almacenan todas las partes que has intentado esconder de ti mismo a lo largo del camino. Y este lugar, al que Jung llamaba sombra, no es un enemigo, sino el reflejo profundo de lo que nunca has tenido el valor de enfrentar. Es como si hubieras construido una especie de sótano emocional donde empujaste pensamientos que te intimidaban, deseos que consideraste inapropiados, impulsos que no coincidían con la imagen que querías mostrar a los demás, recuerdos demasiado dolorosos para ser reorganizados, fragilidades que aprendiste a disfrazar para no parecer vulnerable. Pero ese sótano, aunque esté cerrado con llave, sigue vivo. La sombra no desaparece solo porque decidiste ocultarla. Al contrario, cuanto más la ignoras,
mas encuentra formas sutiles de expresarse en los pliegues de tu comportamiento. La sombra se manifiesta en esa irritación repentina que no sabes explicar, en una ola inesperada de celos, en críticas demasiado duras hacia los demás, en juicios rápidos que parecen espontáneos pero esconden proyecciones profundas. Es como si lo que has rechazado dentro de ti buscara una salida utilizando a otros como espejo. Jung insistía en que la sombra contiene todo lo que eres, pero que no aceptas ser, y justamente por eso crea fantasmas internos que caminan a tu lado, influyendo en tus decisiones sin que te des cuenta. Crees que estás enfadado porque alguien te faltó al respeto, pero muchas veces la rabia nace de una parte tuya a la que nunca permitiste existir. Piensas que ves arrogancia en los demás, pero quizá estás proyectando el miedo a una arrogancia que tú mismo reprimiste. Así actúa la sombra. Se disfraza para llamar tu atención, intentando salir del sótano emocional donde la encerraste. Este lugar se vuelve peligroso porque, si no se reconoce, toma el control de áreas importantes de tu vida. Distorsiona la manera en que interpretas lo que ocurre. Crea tensiones internas que no sabes de dónde vienen. Te hace reaccionar con intensidad donde necesitarías calma. Te hace sentir culpable por cosas que no te pertenecen. Te arrastra hacia comportamientos repetitivos que parecen destinos ya escritos. Es la sombra la que susurra frases como «siempre lo arruino», «nadie me entiende», «no soy suficiente», porque se alimenta de las partes que dejaste sin luz. Y aunque sea incómodo, este territorio interior es justamente el punto donde comienza la transformación auténtica del alma. Cuando finalmente decides abrir esa puerta cerrada, algo poderoso sucede. Empiezas a recuperar fragmentos de ti que habían quedado abandonados. La sombra deja de parecer un monstruo y se revela como un archivo secreto que contiene todo lo que aún no has comprendido de ti mismo. Cada impulso retenido, cada emoción suprimida, cada recuerdo apartado tiene un significado que, cuando se reconoce, devuelve fuerza y libertad. Jung afirmaba que iluminar la sombra no significa destruir la oscuridad, sino aprender a moverte dentro de ella sin temor. Es como encender una linterna interior que muestra que aquello que parecía amenazante era solo una parte de ti que pedía espacio. Y cuanto más te acercas a tu sombra con honestidad, más descubres que allí también viven talentos apagados, intuiciones ignoradas, creatividad que creíste inadecuada, energías que no se manifestaron porque pensaste que no estaban permitidas. La sombra guarda tanto tus heridas como tus potenciales olvidados. En ella conviven la caída y el ascenso, el dolor y el alivio. Y solo cuando aceptas este territorio puedes encontrar respuestas profundas sobre quién eres en realidad. Este lugar se vuelve peligroso cuando se descuida y toma el control de tu vida, pero cuando lo reconoces, devuelve un poder que no imaginabas poseer. Mirar tu propia sombra es un acto de valentía silenciosa. Es recuperar partes de ti que quedaron detenidas en el tiempo. Es aceptar que también estás hecho de imperfecciones y que es precisamente ahí donde nace tu humanidad. La sombra no quiere destruirte, quiere ser integrada. Y cuando eso sucede, toda tu estructura interior se recompone, y aquello que antes te dominaba se transforma en lucidez, equilibrio y autenticidad. Lugar 2. El lugar de los complejos emocionales que toman el control. Dentro de la mente existen estructuras profundas que nacen de experiencias intensas, emociones acumuladas y momentos que marcaron tu historia con tanta fuerza que dejaron huellas autónomas dentro de ti. Jung llamaba a estas estructuras complejos, y la forma más sencilla de entenderlos es imaginarlos como pequeños núcleos psicológicos independientes, casi como una mini-mente dentro de tu mente, que reacciona antes incluso de que puedas comprender lo que está pasando. Funcionan como interruptores emocionales que no necesitan tu permiso para activarse, y por eso representan uno de los territorios más delicados y peligrosos de la psique humana. Un complejo surge cuando una emoción no logra ser comprendida o integrada en el momento en que fue vivida. Puede haber sido una crítica recibida en la infancia, una humillación que te hirió profundamente,
un rechazo que no pudiste procesar, un miedo que entró tan hondo que se convirtió en una verdad interna. Sin que lo notaras, ese impacto creó un punto sensible dentro de ti, un centro emocional listo para reaccionar cada vez que una situación actual recuerda, incluso de forma lejana, aquella herida original. Por eso, a veces sientes irritación desmedida, tristeza repentina, una defensa automática, un nudo en el pecho que parece mucho más grande que el hecho en sí. No eres tú quien está reaccionando. Es el complejo tomando el volante de tu conciencia. Este territorio es especialmente peligroso porque distorsiona tu percepción de la realidad. No respondes al presente, sino al pasado que sigue vivo dentro de ti. Crees que estás herido por algo que te dijeron hoy, pero en realidad estás reaccionando a palabras que escuchaste cuando tenías 9 años. Piensas que temes una conversación futura, pero tu cuerpo está recordando una antigua experiencia de rechazo. Sientes que es difícil confiar en las personas y atribuyes eso a lo complicado del mundo, cuando quizás es tu alma reviviendo un abandono anterior. Un complejo es exactamente eso. Un eco emocional que actúa como si el tiempo no hubiera pasado. Lo más sorprendente es que un complejo puede moldear por completo tu comportamiento. Puede llevarte a buscar aprobación constante por miedo a ser rechazado. Puede hacerte evitar cualquier conflicto, porque aprendiste que expresar lo que sientes trae dolor. Puede empujarte a defenderte incluso cuando nadie te está atacando, porque tu cuerpo cree que el peligro aún existe. Puede repetirse una y otra vez en tus relaciones, no porque lo elijas conscientemente, sino porque la herida antigua sigue eligiendo por ti. Existen complejos de inferioridad que te hacen dudar de ti en cada paso, complejos de culpa que te hacen sentir equivocado incluso cuando todo está en calma, complejos de abandono que te hacen temer perder todo lo que amas, complejos de exigencia que te convencen de que nunca haces lo suficiente. Complejos de control que no te permiten relajarte, porque aprendiste que la seguridad depende de anticiparlo todo. Cada uno actúa como un ser vivo dentro del alma, intentando protegerte, pero utilizando estrategias antiguas que ya no funcionan. Este lugar se vuelve aún más peligroso cuando no te das cuenta de que estás bajo el dominio de un complejo. Es cuando dices algo y enseguida piensas, no sé por qué dije eso. Cuando actúas impulsivamente y luego te preguntas, ¿por qué hice esto? Cuando explotas emocionalmente y después sientes vergüenza. Cuando te autosaboteas sin entender el motivo. Esto no es un defecto personal, es un complejo activado que toma el control de tu vida por unos momentos. Pero existe algo profundamente liberador. Tú no eres tu complejo, y mientras más conciencia lleves hacia él, menos poder tendrá sobre ti. La simple capacidad de reconocer, no soy yo quien está reaccionando, es un patrón antiguo, ya empieza a debilitar esa estructura interna. Jung decía que ponerle nombre a un complejo equivale a quitarle la mitad de su energía, porque cuando lo reconoces, su autonomía se disuelve y vuelve a ser solo un fragmento emocional que necesita cuidado, no un tirano que dirige tu vida. Un complejo no es una condena, es un llamado del alma para ser visto. Es una parte tuya que quedó congelada en un momento de dolor y que, desde entonces, intenta desesperadamente evitar que vuelvas a sufrir. Cuando la acoges, cuando comprendes su origen, cuando la observas con madurez, algo se reorganiza dentro de ti. La reacción exagerada se desvanece, la herida comienza a cerrarse, y por primera vez vuelves a responder a la vida desde el presente, no desde memorias antiguas. Este lugar es peligroso cuando se vive de manera inconsciente, pero se convierte en una fuerza transformadora cuando es iluminado, porque cada complejo comprendido se transforma en fortaleza emocional, en lucidez, en autocontrol, en libertad genuina. Y esta liberación marca el comienzo de una forma completamente nueva de convivir contigo mismo, más consciente, más madura y profundamente más auténtica. Lugar 3. El lugar de la persona que se convierte en una prisión.
Dentro de la mente existe una capa que fuiste construyendo lentamente, casi sin darte cuenta, desde la infancia. Es una capa hecha de gestos, comportamientos, expresiones, formas de hablar y de moverte por el mundo, modelada para satisfacer expectativas, evitar conflictos, obtener aprobación y asegurarte afecto. Jung llamaba a esta capa persona, y aunque la persona sirve como puente entre tu mundo interno y el externo, puede transformarse en una prisión tan sutil que apenas percibes que estás atrapado dentro de ella. La persona es la máscara que utilizas para interactuar con la sociedad, y toda máscara cumple una función. El problema surge cuando deja de ser una elección y se convierte en la única identidad que te permites mostrar. Desde muy pequeño aprendiste que ciertos comportamientos generaban aprobación. Tal vez descubriste que ser siempre amable hacía sonreír a los adultos y reforzaste ese rasgo. Quizá notaste que esconder tu verdadero estado emocional evitaba discusiones, y así aprendiste a tragar tus emociones para mantener la paz. O puede que entendieras que ser responsable y fuerte atraía elogios, y comenzaste a cargar pesos enormes en soledad, incluso cuando por dentro estabas al borde del colapso. Paso a paso, fuiste cosiendo esta persona, esta versión de ti que el mundo quería ver. Y el peligro aparece cuando, con el tiempo, comienzas a creer que esa imagen es realmente quien eres. La persona se vuelve peligrosa cuando empiezas a usarla como escudo y ya no como herramienta. Cuando te escondes detrás de ella para no mostrar vulnerabilidad. Cuando intentas mantenerla impecable incluso cuando estás cansado, herido o frustrado. Cuando sonríes para no decepcionar. Cuando dices sí solo para evitar culpa. Cuando asumes responsabilidades que no te corresponden porque alguien tiene que hacerlo. En ese punto, la máscara empieza a adherirse al rostro. Vives como si interpretaras un papel y, aunque al principio esa actuación parezca cómoda, con el tiempo se convierte en un agotamiento silencioso y constante. Esta construcción psicológica crea un peligro discreto. Te desconecta de tu autenticidad. Y la falta de autenticidad genera sufrimiento, vacío, sensación de desconexión. Puedes tener una vida externamente estable, relaciones firmes, personas que te aprecian, pero por dentro algo falta. Ese falta es tu esencia pidiendo espacio. La persona no fue creada para reemplazar quién eres, sino para facilitar la convivencia. Cuando te confundes con ella, dejas de existir plenamente. Por eso tantas personas dicen, ya no sé quién soy. Saben quién ve el mundo, pero no saben quién vive detrás de la máscara. La persona crea una coraza rígida que dificulta el acceso a tus deseos reales, a tus emociones auténticas y a tus necesidades más íntimas. Empiezas a comportarte de manera automática, siempre complaciente, siempre cediendo, siempre adaptándote, hasta perder espontaneidad y sentir que el alma entra en un modo de supervivencia. Y cuanto más sostienes esta imagen perfecta, más te alejas de tu verdad interna. Jung recordaba que la persona es necesaria, pero peligrosa, porque tiende a expandirse sin medida. Y este crecimiento excesivo provoca una consecuencia devastadora. Comienzas a vivir para corresponder, no para ser. La vida se convierte en un escenario donde interpretas el personaje que crees aceptable, mientras tu esencia permanece detrás del telón, sola, ignorada, deseando simplemente ser vista. Y este abandono interior no desaparece con el tiempo. Al contrario, crece. El alma empieza a enviarte señales: cansancio constante, irritabilidad, pérdida de entusiasmo, vacío, confusión, ganas de desaparecer unos días para poder respirar sin presión. El peligro de la persona no está en lo que muestra, sino en lo que oculta. Oculta tu vulnerabilidad, que es tu parte más verdadera. Oculta tus miedos, que son puertas hacia tu fortaleza. Oculta tus deseos, que señalan tu camino. Oculta tus fragilidades, que podrían transformarse en poder si fueran acogidas. Oculta tu voz interior, que tal vez lleva años llamándote. Y cuando algo tan profundo permanece encerrado demasiado tiempo, comienza a revelarse.
Es en esos momentos cuando surgen crisis existenciales, cambios bruscos, deseos de abandonar todo. El alma intenta romper la máscara porque sabe que no nació para vivir confinada. El regreso a uno mismo no consiste en destruir la persona, sino en equilibrarla, en comprender cuándo te sirve y cuándo te daña, en reconocer cuándo estás funcionando y cuándo te estás traicionando, en distinguir cuándo tu sonrisa es sincera y cuándo es una defensa emocional. La sanación de este lugar empieza cuando te permites ser real, incluso en pequeños momentos, cuando te escuchas sin filtros, cuando respiras hondo y dejas que emerja tu autenticidad, aunque al inicio parezca incómoda. Así es como la máscara comienza a aflojarse, poco a poco, gesto a gesto, verdad tras verdad. La persona se vuelve peligrosa cuando domina, pero se convierte en fuerza cuando la usas con conciencia, porque cuando vuelves a tener acceso a tu esencia, la vida recupera su fluidez, las relaciones se vuelven más sinceras, tu energía se renueva y tu identidad se recompone. Y finalmente empiezas a vivir no para ser visto, sino para ser tú mismo. Lugar 4. El lugar de los arquetipos distorsionados, que reescriben tu vida sin que lo notes. En las zonas más profundas de la mente viven estructuras antiguas, modelos universales, imágenes simbólicas que influyen en la manera en que piensas, deseas, reaccionas, actúas e interpretas lo que te ocurre. Jung llamaba a estas fuerzas arquetipos. No son invenciones personales, son herencias psíquicas presentes desde siempre en la humanidad, energías que organizan tendencias, impulsos y comportamientos. Cuando están en equilibrio, los arquetipos ayudan a madurar, amplían la conciencia, ofrecen dirección y refuerzan tu integridad interior. Pero cuando pierden armonía, cuando se rigidizan o crecen sin guía, comienzan a repetir historias dentro de ti, como si siguieran un guión antiguo que insiste en llevarte siempre al mismo final, incluso cuando intentas caminos nuevos. La distorsión arquetípica es uno de los lugares más peligrosos de la psique justamente porque no aparece como un problema. Al contrario, se presenta como quién eres, cuando en realidad es solo un patrón interno que se repite automáticamente, aunque ya no tenga sentido para tu vida actual. Es como si una fuerza antigua tomara decisiones por ti, empujándote hacia las mismas personas, las mismas situaciones, los mismos conflictos, los mismos dolores. Crees que estás en control, pero algo dentro de ti parece devolverte siempre al punto de partida, como si estuvieras atrapado en un ciclo que se cierra solo. Cuando un arquetipo se distorsiona, convierte virtudes en excesos. El cuidador se vuelve mártir. El sabio se aísla. El héroe se agota. El rebelde se autosabotea. El inocente se vuelve ingenuo. El amante se hace dependiente. El guerrero se torna agresivo o controlador. Y así crees que simplemente eres así, cuando en realidad estás repitiendo patrones emocionales provenientes de capas mucho más profundas que tus decisiones conscientes. Existe un tipo de sufrimiento que nace de esta confusión, cuando crees que debes ser fuerte siempre, que necesitas salvar a todos, que tienes que sostener cargas que no te corresponden, que debes controlar todo para no derrumbarte o que necesitas sacrificarte para no decepcionar a nadie. Eso no es identidad. Es un arquetipo distorsionado tomando el volante de tu vida. El peligro más grande es que el arquetipo distorsionado fabrica narraciones internas que tomas como verdades absolutas. Te convence de que eres así, de que no puedes ser diferente, de que no tienes elección. Y estas ideas rígidas te encierran en comportamientos, emociones y hábitos que ya no tienen propósito. Tu vida empieza a girar alrededor de historias inconscientes que nunca elegiste, pero que vives como si fueran destino. Eso genera relaciones repetitivas, ciclos emocionales predecibles y la sensación profunda de estar reviviendo siempre el mismo capítulo. Estos patrones no solo aparecen en las actitudes, también se manifiestan como expectativas silenciosas. Esperas ser traicionado porque el arquetipo del herido está distorsionado. Atraes personas que necesitan ser salvadas
porque el cuidador interno perdió equilibrio. Te sientes insuficiente aún siendo competente porque el héroe interno creó una meta inalcanzable. Temes fracasar incluso estando preparado porque el sabio dentro de ti quedó atrapado en el exceso de análisis. Son distorsiones que construyen un destino emocional ilusorio, que parece inevitable simplemente porque es inconsciente. Y cuanto más un arquetipo distorsionado domina tu psique, más impide que otros arquetipos esenciales emerjan. Un cuidador que se sacrifica demasiado bloquea al guerrero que debería poner límites. Un rebelde explosivo silencia al sabio que debería guiar. Un héroe exhausto ahoga al amante que necesita sentir. La distorsión crea una guerra silenciosa dentro de ti, donde una fuerza crece en exceso mientras otras se retraen, generando un desequilibrio que afecta tus decisiones, tus relaciones, tu autoestima y la percepción de tu propio valor. Jung decía que lo que no haces consciente se convierte en destino. Aquí, esa frase es literal. El arquetipo distorsionado se vuelve destino psicológico. Define la vida que vives, hasta que un día descubres que no estabas viviendo tus elecciones, sino la historia que un molde interno repetía dentro de ti. La sanación de este lugar empieza cuando reconoces el patrón, cuando percibes que no es solo una forma de ser, sino un comportamiento aprendido, heredado, exagerado, atrapado. Cuando notas el ciclo, el impulso automático, la repetición que vuelve una y otra vez. En ese momento el arquetipo pierde parte de su poder, porque deja de ser invisible. La conciencia rompe el guión, la repetición se detiene, y la historia interna comienza a transformarse. La vida, que antes parecía girar en círculos, abre nuevas posibilidades, nuevas respuestas, nuevos caminos. Este territorio es peligroso porque te hace vivir historias que no te pertenecen. Pero cuando lo iluminas, se convierte en una puerta hacia la libertad. Porque reorganizar tus arquetipos significa volver a vivir no como reacción, sino como elección consciente. Es como retomar tu propio destino, creando espacio para convertirte, por fin, en quien eres, y no en quien un impulso inconsciente decide por ti. Lugar 5. El lugar de las herencias psicológicas que no son tuyas. Dentro de ti existe una zona silenciosa donde viven emociones que no nacen de tu historia personal, sino que llegan como ecos profundos del pasado de tu familia. Jung recordaba que la psique no comienza en el individuo. Es como un río que atraviesa generaciones, transportando miedos, culpas, patrones y creencias que se acumularon con el tiempo. Y sin que te des cuenta, muchas de tus reacciones, de tus emociones e incluso de ciertas decisiones están influenciadas por ese flujo emocional heredado. Este lugar se vuelve peligroso porque te hace cargar pesos que no te pertenecen. Sientes miedos que no sabes explicar, pero que quizá fueron de alguien que vino antes que tú. Experimentas culpa por detalles mínimos, pero esa culpa tiene raíces en vivencias que no son tuyas, sino de tu línea familiar. Percibes una presión constante para ser fuerte, impecable o responsable, y tal vez esa obligación nació mucho antes de tu llegada, en alguien que necesitó sobrevivir de una forma rígida y severa. El cuerpo reacciona como si enfrentara un peligro real, pero muchas veces es solo memoria emocional transmitida de generación en generación. En esta misma zona también surgen patrones familiares que se repiten. Relaciones que recuerdan a las de tus padres, miedos que parecen correr en la familia, impulsos que se repiten de generación en generación, como si siguieras un guión antiguo sin darte cuenta. Crees que se trata de destino, pero es repetición inconsciente. La mente absorbe estas herencias incluso cuando nunca fueron mencionadas en voz alta. El peligro de este lugar está en que oculta dentro de ti batallas que no pertenecen a tu vida, pero que influyen en tu energía, en tu forma de ver el mundo e incluso en tu autoestima. Es como cargar con una maleta que jamás abriste, pero que sigues arrastrando porque siempre ha sido así. Y cuanto menos consciente eres de ello, más estas herencias moldean tu historia como si fueran verdades absolutas.
La liberación comienza cuando reconoces que ese peso no es identidad, es transmisión. Cuando miras un miedo y sospechas que quizá no nació en ti. Cuando observas un comportamiento repetido y percibes que es solo un eco familiar pidiendo ser reconocido. En ese instante, parte del peso se disuelve, porque todo lo que es iluminado pierde poder. Este lugar es peligroso cuando permanece invisible, pero se transforma por completo cuando lo comprendes. Porque al distinguir lo que es tuyo de lo que heredaste, recuperas espacio interno, energía, claridad y libertad para vivir finalmente tu propia historia, y no la que empezó mucho antes de que tú llegaras. Lugar 6. El lugar del inconsciente colectivo que te influye. Incluso en el silencio. Dentro de ti existe un territorio profundo que Jung describía como un vasto campo emocional compartido por toda la humanidad. Es como si cada persona estuviera conectada por hilos invisibles, absorbiendo, sin darse cuenta, el clima psicológico que circula en el mundo. Este espacio interno crea sentimientos colectivos que percibes sin comprender su origen, y por eso a veces te despiertas inquieto, tenso, agotado o ansioso, incluso cuando tu vida personal parece estar en calma. Este lugar se vuelve peligroso porque te hace creer que emociones que no nacieron en ti son tuyas. Cuando el mundo atraviesa momentos de tensión, miedo, inestabilidad o presión social, ese ambiente emocional se infiltra silenciosamente en tu mente, generando sensaciones que parecen personales pero que son solo reflejos del inconsciente colectivo. Sientes un peso que no sabes de dónde viene, un nudo en el pecho que aparece sin motivo, una desmotivación que no coincide con tu realidad. Es como respirar un aire emocional cargado sin darte cuenta. Este campo colectivo influye también en los comportamientos. Cuando muchas personas están tensas, te vuelves más reactivo. Cuando el clima social acelera, tu cuerpo entra automáticamente en ese ritmo. Cuando ideas colectivas se vuelven dominantes, puedes adoptarlas sin darte cuenta, como si fueran pensamientos propios. Jung decía que el inconsciente colectivo actúa como una ola. Te alcanza incluso si no estás mirando hacia ella. El peligro aumenta cuando ya no logras distinguir lo que es tuyo de lo que pertenece al mundo. Eso genera confusión, cansancio mental e incluso interpretaciones distorsionadas sobre quién eres. Crees que no estás bien, cuando en realidad solo estás sintiendo el impacto emocional del ambiente. El agotamiento, muchas veces, no nace en ti, es colectivo. La transformación comienza cuando aprendes a reconocer esta influencia silenciosa, cuando percibes que ciertas emociones no vienen de tu historia personal, cuando entiendes que estás absorbiendo el estado emocional del entorno, cuando aceptas que algunas sensaciones son reflejos del mundo, no fallas internas. Este reconocimiento crea una separación interna, casi imperceptible pero muy poderosa. Lo que pertenece al colectivo vuelve al colectivo. Lo que es tuyo permanece contigo. Este lugar es peligroso por su sutileza, por la forma en que te toca sin pedir permiso, moldeando pensamientos y estados internos. Pero cuando lo iluminas, se convierte en una fuente de protección y sabiduría, porque empiezas a respetar tus límites, a cuidar tu mente, a filtrar lo que entra y lo que no, creando una especie de frontera interna que evita que lo colectivo invada y domine tu identidad. Desde ese momento, vuelves a sentir lo que realmente nace dentro de ti, y no lo que el mundo ha dejado sobre tus hombros. Lugar 7. El lugar del yo no vivido, la vida que quedó atrás. Dentro de ti existe un territorio que Jung consideraba uno de los más delicados y silenciosos, el espacio donde viven las versiones de ti que nunca recibieron permiso para nacer. Es el lugar del yo no vivido, ese conjunto de posibilidades, talentos, deseos, caminos e impulsos que quedaron dormidos a lo largo de tu historia, ya sea por miedo, por falta de apoyo, por obligaciones, por expectativas ajenas, o simplemente porque el mundo te enseñó a priorizar la supervivencia antes que la autenticidad. Este lugar, aunque olvidado, sigue llamándote.
El yo no vivido se manifiesta en esa sensación de vacío que aparece sin motivo aparente, en la percepción constante de que falta algo, incluso cuando todo parece estar en orden, en un cansancio que no proviene del cuerpo, sino del alma. Surge como irritación interna, como pérdida de entusiasmo, como un deseo repentino de cambiarlo todo, o como esa intuición persistente de que dentro de ti existe una vida paralela esperando un espacio para salir. Y cuanto más ignoras ese llamado, más duele. No como un dolor claro, sino como la nostalgia de una parte tuya que nunca conociste. Este lugar se vuelve peligroso porque crea una fractura entre quién eres y quién podrías ser. Vives a medias, funcionas, pero no floreces, cumples tareas, pero no te sientes vivo, satisfaces expectativas, pero no te sientes completo. El yo no vivido se convierte en una especie de sombra luminosa. No es oscura, pero te llama con tanta fuerza que, si la ignoras, genera una tristeza inexplicable. Es como si faltara un fragmento, y tu mente lo supiera mucho antes de que tú pudieras admitirlo. Esta dimensión interna también influye en tus decisiones. Puedes aferrarte a rutinas que te asfixian. Puedes permanecer en relaciones que no representan quién eres. Puedes esconderte en trabajos que te drenan poco a poco. Puedes negar talentos que siempre buscaron un espacio para aparecer. Puedes postergar sueños que tu corazón sigue sosteniendo incluso cuando tú ya te rendiste. Y cada renuncia aumenta la distancia entre tú y tu propia alma. Jung decía que ignorar el yo no vivido es una de las mayores fuentes de angustia humana, porque la psique sabe cuando no está siendo expresada por completo. El peligro de este lugar está en que te hace vivir una vida que no es tuya. Te despiertas cada día haciendo lo que corresponde, pero no lo que te nutre. Vives la vida que te enseñaron, no la que nació dentro de ti. Y el alma, por silenciosa que sea, no acepta ser olvidada. Envía señales, cansancio emocional, monotonía, pérdida de brillo, crisis internas, deseos repentinos de empezar de nuevo, intuiciones insistentes, sueños que regresan, recuerdos de lo que querías ser antes de aprender a tener miedo. Pero este territorio no es solo peligroso, también es una puerta profunda hacia la transformación. Cuando finalmente te preguntas, ¿qué parte de mí nunca tuvo espacio? Algo dentro se despierta. Es como abrir una ventana en una habitación oscura. Entra la luz. El alma respira. El cuerpo se relaja. Y percibes que esa versión tuya nunca desapareció. Solo estaba esperando. El yo no vivido guarda tus talentos dormidos, tus dones olvidados, tus pasiones interrumpidas, tu valentía escondida. Y cuando empiezas a reconectarte con este espacio, incluso con pequeños gestos, la vida recupera color. Vuelves a sentir energía, entusiasmo, creatividad, ganas de vivir. Descubres que no estabas perdido, estabas desconectado. Y esa reconexión lo cambia todo. Este lugar es peligroso cuando se ignora, pero se vuelve sagrado cuando es reconocido, porque contiene la esencia de quién eres realmente. Y en el momento en que honras esa esencia, la vida deja de ser solo supervivencia y se convierte en expresión. Conclusión. El mapa interior que te devuelve a ti mismo. Cuando observas estos 7 lugares de la mente descritos por Jung, comprendes que cada tensión, cada repetición, cada sentimiento inexplicable y cada vacío silencioso siempre tuvieron un origen. Nada de lo que cargaste ocurrió porque tú eres así. Todo nació de esos territorios profundos que permanecieron ocultos dentro de ti durante años. Y cuando cada uno de ellos es iluminado, algo finalmente se alinea. La sombra deja de asustar, el complejo pierde fuerza, la persona suelta la máscara, los patrones internos dejan de repetirse, las herencias emocionales dejan de dirigir tu vida, el peso del colectivo se separa de lo que es verdaderamente tuyo y el yo no vivido vuelve a respirar. Jung nunca te pidió ser perfecto, te pidió ser entero.
Y ser entero no significa eliminar defectos, sino reconocer todo lo que forma parte de ti, incluso aquello que permaneció oculto durante tanto tiempo. Así nace la paz emocional, no cuando la vida se vuelve más simple, sino cuando entiendes por qué sientes lo que sientes y cuál es el origen de cada emoción. A partir de ese momento dejas de reaccionar automáticamente y comienzas a vivir con conciencia, con más claridad, más libertad y más verdad. Si este contenido te ayudó a ver tu mente con más profundidad, respira hondo y quédate aquí con nosotros en el canal. Deja tu like porque eso apoya nuestro trabajo y permite que este video llegue a otras personas que también necesitan estas reflexiones. Y suscríbete al canal, porque todos los días hay contenido profundo, práctico y transformador para acompañarte en este camino de autoconocimiento y presencia. Tu transformación comienza cuando decides mirar dentro de ti, y este ha sido un paso enorme.